Buenas tardes a todos. En este video vamos a presentar la demostración de la asignación número 20 de la semana 6 del curso de Principios de Análisis 1, la cual nos dice: define la función f de x como e elevado a la menos 1 entre x a la 2 si x es distinto de 0 y 0 si x es igual a 0. Demuestre que f tiene derivadas de todos los órdenes para x que pertenece a los reales. Entonces, ¿qué significa que f tiene derivadas de todos los órdenes? Bueno, recordemos la definición que nos dice que si f admite derivadas de cualquier orden, entonces se dice que las derivadas de cualquier número de veces de f y la derivada que se obtiene es a su vez continuamente diferenciable. Entonces vamos a empezar con algunas derivadas de f. Vamos a iniciar con la primera derivada de f. Entonces, la primera derivada de f va a ser igual a la derivada de e elevado a la menos 1 entre x a la 2. Y esto es igual, por la regla de la cadena, a la derivada de e elevado a la menos 1 entre x a la 2 por la derivada de menos 1 entre x a la 2. Y la derivada de e elevado a la menos 1 entre x a la 2 es e elevado a la menos 1 entre x a la 2. Y la derivada de esta por la regla del cociente va a ser igual a la derivada de menos 1 por x elevado a la 2 menos menos 1 por la derivada de x a la 2 entre x a la 2, x elevado a la 2 por 2. Y esto va a ser igual a e elevado a la menos 1 entre x a la 2 por 2x entre x a la 4, ya que recordemos que la derivada de una constante es 0, entonces toda esta parte nos va a dar 0, y la derivada de x a la 2 es 2x, entonces 2x por menos 1 nos da menos 2x, y por este menos de acá se nos va a convertir en 2x, y en la parte del denominador, por producto de potencias, multiplicamos estos dos exponentes, entonces nos va a quedar x elevado a la 4. Y esto va a ser igual a e elevado a la menos 1 entre x a la 2 por 2 entre x a la 3. Entonces, la primera derivada de f es igual a e elevado a la menos 1 entre x a la 2 por 2 entre x a la 3. Ahora veamos la segunda derivada de f, la cual es igual a la derivada de e elevado a la menos 1 entre x a la 2 por 2 entre x a la 3. Esta parte de acá la obtenemos de la primera derivada, que sería esta. Entonces, esto va a ser igual a, por la regla del producto, e elevado a la menos 1 entre x a la 2 por la derivada de 2 entre x a la 3, más 2 entre x a la 3 por la derivada de e elevado a la menos 1 entre x a la 2. Y esto va a ser igual a e elevado a la menos 1 entre x a la 2 por, y veamos que aquí podemos aplicar la regla del cociente, la cual sería la derivada de 2 por x elevado a la 3, menos 2 por la derivada de x elevado a la 3, entre x elevado a la 3 y esto elevado a la 2, más 2 entre x a la 3 y la derivada de esto. Sabemos que por la primera derivada es igual a esto. Entonces, la derivada de e elevado a la menos 1 entre x a la 2 es igual a e elevado a la menos 1 entre x a la 2 por 2 entre x elevado a la 3. Ahora notemos que acá la derivada de una constante es 0. Entonces, esta parte de acá nos va a dar 0. Entonces, esto va a ser igual a e elevado a la menos 1 entre x a la 2 por menos 2 por 3 x elevado a la 2 entre x elevado a la 6, ya que la derivada de x a la 3 es 3 por x elevado a la 2.
y por propiedad de potencias, aquí nos va a quedar x elevado a la 6, más, y veamos que aquí tenemos 2x, 2 entre x elevado a la 3, por otro 2 entre x elevado a la 3. Entonces va a ser 2 entre x elevado a la 3 y todo esto elevado a la 2 por e elevado a la menos 1 entre x a la 2. Simplificando, vamos a obtener que esto va a ser igual a e elevado a la menos 1 entre x a la 2 por menos 6x elevado a la 2 entre x elevado a la 6 más 2 entre x elevado a la 3, todo esto elevado a la 2 por e elevado a la menos 1 entre x a la 2. Y esto va a ser igual a e elevado a la menos 1 entre x a la 2 por menos 6 entre x elevado a la 4 más 4 entre x elevado a la 6 por e elevado a la menos 1 entre x a la 2. Veamos que aquí tenemos un e elevado a la menos 1 entre x a la 2 y aquí tenemos otro. Entonces podemos sacar factor común, lo cual nos quedaría e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2 por menos 6 entre x elevado a la 4 más 4 entre x elevado a la 6. Entonces la segunda derivada de f es igual a e elevado a la menos 1 entre x a la 2 por menos 6 entre x a la 4 más 4 entre x elevado a la 6. Note que teníamos dos expresiones que estaban multiplicando al e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2, la cual era menos 6 entre x elevado a la 4 y 4 entre x elevado a la 6. Notemos que estas expresiones se pueden reescribir, por ejemplo, esta se puede reescribir como menos 6 por 1 entre x 4 veces. Y 4 entre x elevado a la 6 se puede reescribir como 4 por 1 entre x 6 veces. Entonces, cuando saquemos la enésima derivada de f, nos va a quedar una expresión de la forma e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2 por un polinomio de la forma 1 entre x, ya que si nos retrocedemos un poco, cuando obtuvimos la segunda derivada, nos queda esta expresión por otra expresión de la forma 1 entre x, que sería el polinomio de la forma 1 entre x. Y si nos devolvemos a la primera derivada, también tenemos la expresión e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2 por un polinomio de la forma 1 entre x. Entonces, para la enésima derivada, vamos a tener un polinomio de la forma 1 entre x por e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2. Entonces veamos qué obtenemos cuando sacamos la n más 1 derivada de f. Entonces vamos a tener que va a ser igual a la derivada de e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2 por el polinomio, que es esta parte que obtuvimos acá, es sacar la derivada de esto. Y esto es igual, por la regla del producto, a la derivada de e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2 por el polinomio más e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2 por la derivada del polinomio. Y esto va a ser igual a e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2 por 2 entre x elevado a la 3, ya que recordemos que la derivada de esta expresión ya la sabemos porque fue la primera derivada de f. Entonces aquí solo hacemos una sustitución por el polinomio más e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2 por, y aquí por la regla de la cadena tenemos que va a ser la derivada del polinomio por la derivada de 1 entre x. Y esto va a ser igual a e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2 por el polinomio
más e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2 por la derivada del polinomio por menos 1 entre x elevado a la 2. Esta parte de acá es la derivada de 1 entre x, que si la hacemos por la regla del cociente, vamos a obtener que es menos 1 entre x elevado a la 2. Y esto va a ser igual a e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2 por toda esta expresión, la cual es 2 elevado a la x, 2 entre x elevado a la 3 por el polinomio más la derivada del polinomio por menos 1 entre x elevado a la 2. Aquí lo que hicimos fue sacar factor común, un e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2. Entonces, para que esta expresión tenga sentido, esta parte de acá tendría que ser distinto de 0, porque si no aquí tendríamos que esto sería 0. Entonces, si x es distinto de 0, la enésima derivada de f estaría definido. Ahora, ¿cómo probamos que la enésima derivada de f de 0 existe? Es decir, cuando x es igual a 0. Entonces, bastaría comprobar que el límite de x cuando tiende a 0 de e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2 y esto entre x elevado a la k es igual a 0 para algún k que pertenezca a los naturales. ¿Y esto por qué? Bueno, ya que la enésima derivada de f es igual a un polinomio de la forma 1 entre x por e elevado a la menos 1 entre x a la 2, es una suma de términos de la forma e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2 entre x elevado a la k. Y k sería el grado de este polinomio, el polinomio de la forma 1 entre x. Entonces, esto lo vamos a demostrar por inducción. Entonces empezamos con el paso básico. Vamos a tomar k igual 0. Entonces, el límite de x cuando tiende a 0 de e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2 entre x elevado a la k va a ser igual al límite de x cuando tiende a 0 de e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2 entre x elevado a la 0. Aquí hicimos la sustitución del k igual 0. Y esto va a ser igual al límite de x cuando tiende a 0 de e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2, ya que x elevado a la 0 es 1. Y esto va a ser igual a e elevado al límite de x cuando tiende a 0 de menos 1 entre x elevado a la 2. Si evaluamos, nos va a quedar e elevado a la menos infinito, y esto es 0. Ahora el paso inductivo, vamos a suponer que el límite de x cuando tiende a 0 de e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2 y todo esto entre x elevado a la k es igual a 0 para algún k que pertenezca a los naturales. Y vamos a probar que el límite de x cuando tiende a 0 de e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2, todo esto entre x elevado a la k más 1 es igual a 0. Entonces, consideremos este límite y vamos a reescribirlo de esta forma. Entonces, el límite de x cuando tiende a 0 de e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2, todo esto entre x elevado a la k más 1, va a ser igual al límite de x cuando tiende a 0 de e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2, todo esto entre x elevado a la k, y toda esta expresión dividido entre x. Es decir, aquí reescribimos el x elevado a la k más 1 como de esta forma.
Entonces observe que si evaluamos la parte del numerador, tomamos el numerador como todo esto. Si lo evaluamos, esto nos va a dar 0. Y la parte del denominador también nos va a dar 0. Es decir, es una forma indeterminada de la forma 0 entre 0. Entonces vamos a aplicar la regla del L'Hopital 1. Entonces el límite de x cuando tiende a 0 de e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2, todo esto entre x elevado a la k y todo esto entre x va a ser igual a el límite de x cuando tiende a 0 de la derivada del numerador entre la derivada del denominador. Entonces esto va a ser igual al límite de x cuando tiende a 0. Y en la parte del numerador vamos a aplicar la regla del cociente. Entonces nos va a quedar la derivada de e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2 por x elevado a la k menos e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2 por la derivada de x elevado a la k entre x elevado a la k y esto elevado a la 2. Y note que aquí no aparece esta parte del denominador que teníamos inicial, ya que la derivada de x va a ser 1. Entonces aquí estaría dividido por un 1, entonces no se pone. Y esto va a ser igual al límite de x cuando tiende a 0 de e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2 por 2 entre x elevado a la 3. Recordemos que la derivada de esto ya la obtuvimos en un inicio de la demostración. Retomando, entonces por x elevado a la k menos e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2 y la derivada de esto va a ser k por x elevado a la k menos 1 entre x elevado a la 2k. Esto parte por propiedades de potencia. Y esto va a ser igual, esto va a ser igual al límite de x cuando tiende a 0 de e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2 por 2x elevado a la k menos 3. Aquí lo que hicimos fue aplicar propiedades de potencia. Aquí tenemos dos expresiones de la forma x elevado a la algo, entonces va a ser x. Como este x elevado a la 3 está en el denominador, entonces si lo pasamos al denominador, entonces nos quedaría x elevado a la k menos 3 menos e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2 por k x elevado a la k menos 1 entre x elevado a la 2k. Y esto va a ser igual al límite de x cuando tiende a 0 de e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2 por x elevado a la k menos 3 por esta expresión de acá, la cual es 2 menos kx elevado a la 2 entre x elevado a la 2k. Aquí lo que hicimos fue sacar factor común, el elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2 por x elevado a la k menos 3. Ya que si nos devolvemos, aquí tenemos un e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2 por un x elevado a algo. Y de esta parte también tenemos un e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2 por un x elevado a algo. Entonces, por eso tomamos estas dos expresiones como el factor común. Ahora, y esto va a ser igual al límite de x cuando tiende a 0 de e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2 por x elevado a la k menos 3 menos 2k por esta expresión de acá, la cual es 2 menos k por x elevado a la 2. Aquí lo que hicimos fue hacer resta de exponentes, ya que aquí tenemos x y x, entonces hacemos la resta de exponentes,
que nos va a quedar x elevado a la k menos 3 menos 2k. Y hacemos la propiedad del producto de límites. Entonces esto va a ser igual al límite de x cuando tiende a 0 de e elevado a la menos 1 entre x elevado a la 2 por el límite de x cuando tiende a 0 de x elevado a la menos 3 menos k por el límite de x cuando tiende a 0 de 2 menos k por x elevado a la 2. Esto se puede hacer siempre y cuando cada límite exista. Entonces, a la hora que los evaluamos, obtenemos que el límite de esto es 0, el límite de esto es 0 y el límite de esto es 0. Entonces, vamos a obtener como resultado 0. Y ya logramos demostrar lo que queríamos. Demostramos por inducción que la enésima derivada de f de 0 es 0. Entonces, en la primera parte del video demostramos que f de n estaba definida si x era distinto de 0. Y en esta parte de la demostración demostramos que la enésima derivada de f también está definida si x es igual a 0. Entonces, con esto concluimos que la enésima derivada de f de x está definida para todo x que pertenezca a los reales. Gracias.